Semiología. ¿Qué es la semiología psiquiátrica? Es el estudio de los signos y síntomas de los padecimientos mentales y del comportamiento. Por lo tanto, podemos decir que es el conjunto de signos y síntomas que componen los cuadros clínicos de los trastornos mentales, y conocernos nos permite realizar un diagnóstico y pronóstico. ¿Qué es un signo? Es una manifestación objetiva, la puedo percibir con mis sentidos, por ejemplo, muecas, tics. ¿Qué es un síntoma? Es una manifestación subjetiva, una molestia o sensación subjetiva, por ejemplo, una cefalea, o sea, dolor de cabeza, náuseas. Henry Hay, en el Tratado de Psiquiatría, propone analizar los signos y síntomas en tres planos o ejes semiológicos. Los planos o ejes semiológicos serían semiología del comportamiento y las conductas sociales. Es un eje que resalta la descripción primera y superficial del modo en que se hace presente el paciente. Segundo plano o eje, semiología de la actividad psíquica basal. Esta consiste en el estudio de la actividad psíquica basal en un corte transversal, es decir, el estudio del aquí y del ahora de las funciones psíquicas. Y el tercer y último plano es la semiología del sistema permanente de la personalidad. Es un corte longitudinal, modo de organización permanente de la personalidad, si se trata de un modo persistente de conflictos o patología. La semiología del comportamiento y de las conductas sociales es cómo se presenta el paciente. Por ejemplo, un sujeto que puede estar tenso, con la mirada en el piso, con la cara de preocupación, el ceño fruncido, etc. También es importante el porte, cómo está vestido, su aseo personal, su peinado. Por ejemplo, la presencia de hipermimia, que es la exageración de un gesto o una mímica, junto con una vestimenta extravagante y una excitación del tono de voz, puede orientarnos a un cuadro maníaco. También valorar cómo habla, cómo se contacta con quien lo entrevista, por ejemplo, si es de confianza, de cooperación o de oposición, de negativismo o de indiferencia. Indagar sobre la conducta alimentaria, por ejemplo, si rechaza el alimento, si lo rechaza porque no tiene ganas o porque piensa que lo van a envenenar. ¿Cómo es la actividad profesional y laboral? ¿Cómo es su rendimiento laboral? ¿Pasa mucho tiempo en la cama? ¿No tiene intereses? ¿Duerme mucho? Plano de la actividad psíquica basal. Es el segundo plano semiológico. En este eje se van a tener en cuenta distintas cuestiones, por ejemplo, la conciencia, el lenguaje, la atención, memoria, la actividad psicomotriz, la inteligencia, la percepción, el pensamiento. Conciencia es el proceso fisiológico en el cual el individuo mantiene un estado de alerta, con pleno conocimiento de sí mismo y de su entorno. Las alteraciones pueden ser cuantitativas o cualitativas. Cuantitativas, es decir, del grado o nivel de claridad de la conciencia. Vigil o lúcido es el estado de plena alerta. Somnolencia. La persona impresiona durmiendo, pero al llamarlo por su nombre o hablarlo en voz alta responde. Obnubilación. Es necesario agitar o tocar a la persona para lograr una respuesta. Se encuentra algo confusa. Estupor. Para obtener una respuesta es necesario aplicar estímulos dolorosos. Coma. No se obtiene ninguna respuesta de la persona. Las alteraciones cualitativas de la conciencia o del campo de la conciencia. Existe una alteración, es decir, una alteración en la claridad de la conciencia, con una interrupción del flujo de pensamiento. Podemos tener las polarizaciones, que generalmente se deben a conflictos emocionales, a menudo idealiza y devalúa alternativamente, es decir, otorga cualidades exclusivamente amorosas, bondadosas, buenas o exclusivamente odiosas, inútiles o malas. Estados crepusculares. El estado crepuscular se concibe como un trastorno temporal de la conciencia, en el que están presentes una fuerte confusión mental, una desorientación espacial y temporal, amnesia localizada dentro del estado crepuscular y generalmente acompañada de movimientos involuntarios.
Un ejemplo de los estados crepusculares son las crisis epilépticas. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar y recuperar de manera efectiva información aprendida o un suceso vivido. Consta de 4 procesos. Bueno, los procesos de la memoria son fijación o memorización, que es el registro de la información y constituye la memoria anterógrada, la conservación de la información, que es la retención de la información, la evocación o recuerdo, que constituye la memoria retrógrada, y el reconocimiento o localización del recuerdo, que nos permite articular dicho recuerdo con otra información. Bueno, la conservación, que dijimos que era la retención de la información, podemos tener la memoria sensorial o el almacenamiento sensorial, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria sensorial es la capacidad de registrar información a través de los sentidos. Podemos almacenar todos los recuerdos que fueron captados por alguno de nuestros sentidos y de manera muy breve, ya que no los podemos recordar por mucho tiempo. Los principales sentidos que trabajan en la memoria sensorial son la visión y el oído. La memoria a corto plazo se define como el mecanismo de memoria que nos permite retener una cantidad limitada de información durante un limitado tiempo. Retiene temporalmente la información procesada, puede ser olvidada o pasar a la memoria de largo plazo. La memoria de largo plazo se define como el mecanismo cerebral que nos permite codificar y retener una cantidad prácticamente ilimitada de información durante un periodo largo de tiempo. Los recuerdos que almacenamos en la memoria a largo plazo pueden durar desde unos segundos hasta varios años. Memoria explícita o declarativa. Aquí tenemos la memoria semántica y episódica. La memoria explícita o declarativa es el almacén de la información de manera consciente. En este tipo de memoria distinguimos la memoria episódica, que se caracteriza porque lo que recordamos son hechos o sucesos, experiencias vividas ubicadas en el espacio y en el tiempo. Y por otra parte tenemos la memoria semántica, que consiste en el reconocimiento del significado de los objetos, el vocabulario o el conocimiento de carácter general. La memoria implícita o memoria procedimental hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de manera automática, sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Suele resultar difícil verbalizarlo. Por ejemplo, andar en bicicleta. Y bueno, la evocación del recuerdo, es decir, hacer consciente la información, puede ser voluntaria o involuntaria. Bueno, la orientación es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. La podemos dividir en 3 tipos: orientación personal, orientación temporal y orientación espacial. La orientación personal es la capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad personal, como por ejemplo nuestra edad, estado civil o los estudios que tenemos. Orientación temporal es la capacidad de manejar información de diferentes hechos o situaciones y situarlos en el tiempo cronológicamente. Nos referimos a información relativa al día, hora, mes, año, etc. Momentos de realizar conductas, festividades, estaciones, etc. Orientación espacial es la capacidad de manejar información relativa a de dónde venimos, dónde estamos en un momento específico, a dónde vamos, etc. La atención es una actividad compleja de la conciencia aplicada a la captación de distintos objetos o situaciones. Esta puede ser voluntaria o espontánea. La atención voluntaria es aquella que se produce por decisión propia, independientemente de lo agradable o desagradable que pueda ser la situación o el objeto al que le vayamos a prestar atención. Y la espontánea o involuntaria es aquella que se produce por afinidad, simpatía o porque nos agrada la situación.
La podemos clasificar a la atención en sostenida, alternante y selectiva. La atención sostenida es la capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo de tiempo prolongado. Este tipo de atención también se llama vigilancia. Atención alternante. La atención alternante es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. Atención selectiva es la capacidad para dirigir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, externos o internos, interrumpan la tarea. Las alteraciones de la atención pueden ser por ausencia total de atención y se denomina aproxexia, por un exceso de atención, hiperproxexia, por una disminución en la atención, que se denomina hipoproxexia, o por una gran dificultad o incapacidad para dirigir la atención hacia uno de los lados, normalmente el izquierdo, tanto en relación al propio cuerpo como al espacio, y se denomina heminegligencia. La psicomotricidad es la relación que se establece entre la actividad psíquica de la mente humana y la capacidad de movimiento o función motriz del cuerpo. Alteraciones psicomotrices. Apraxia, por ejemplo, apraxia idiomotora. La apraxia es la incapacidad total para cualquier iniciativa motriz. Ecopraxia. Consiste en imitar movimientos de otros. Flexibilidad seria, frecuente en pacientes esquizofrénicos, cuya musculatura aparece dispuesta como si estuviera moldeada con cera, al estilo de una escultura. Negativismo, la negativa total a realizar cualquier acción que sea solicitada. El lenguaje es la expresión de ideas o pensamientos a través de sonidos, lenguaje oral, de signos gráficos convencionales, escritura, o mediante ademanes y gestos, mímica, que permiten la relación y el entendimiento entre las personas. Lo que tenemos en cuenta en el lenguaje es la expresión, comprensión, fluidez, escritura y lectura. Algunas alteraciones del lenguaje. Verborragia, logorrea o taquilalia. Es la exageración del lenguaje hablado por aumento de su productividad, es decir, hablar incesantemente. Y frecuentemente coincide con una aceleración del tempo psíquico. Se puede presentar en excitaciones psicomotrices. Ecolalia. Es la repetición no intencionada de una frase, generalmente con la misma entonación. Musitación. Se trata de movimientos de los labios sin expresión de sonidos o en los que existe una murmuración constante en voz muy baja como si se hablara consigo mismo. Mutismo es la ausencia del lenguaje hablado. Ensalada de fruta. Se caracteriza por la emisión de palabras sin conexión alguna y por lo tanto el discurso se torna incomprensible. Neologismo. Es el uso de palabras inventadas o condensadas, comprensibles solo por el paciente. Afectividad es la experiencia afectiva total que comprende fundamentalmente los sentimientos, las emociones y el ánimo o humor. Tiene que ver con el sentir de cada individuo. Estos pueden ser angustia o ansiedad, la habilidad emocional, la apatía, hiperafectividad, depresión, entre otros.